Buenas tardes y bienvenidos al programa Pregunte al Doctor del Lymphoma Research Foundation. Mi nombre es Natalie Cabrera y soy la directora adjunta de Educación al Paciente y seré la moderadora durante este programa. Escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar en cualquier momento utilizando la opción que dice Q y A en su pantalla. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas enviadas. Quiero también recordarles que este programa será grabado y estará disponible en YouTube. Oh, one second. Mm. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para agradecerles a nuestros patrocinadores que apoyan este programa. Gracias a su apoyo, programas como este son posibles. Quiero compartirles un poco de información acerca de la fundación con ustedes. El Lymphoma Research Foundation, o la Fundación de Investigación del Linfoma, es la organización más grande de Estados Unidos centrada únicamente en el cáncer de linfoma. La misión de la fundación es hacer realidad la promesa de la ciencia de erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Entre nuestros recursos educativos tenemos guías informativas sobre todos los subtipos de linfoma, los tratamientos y estudios clínicos. Les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org /ES, que está en español, y ahí pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre nuestros programas educativos. También ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo gratuitos para cada paciente y para sus compañeros de cuidado. Por ejemplo, tenemos la línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y estudios clínicos. Esta línea de ayuda le responderá en español. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma, por ejemplo, gastos de transporte o gastos de copay del seguro. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos o desea utilizarlos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Em, Último, pero no menos importante, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Álvaro Alencar. El doctor Alencar es un hematólogo y oncólogo en la Universidad de Miami. Doctor Alencar, gracias por estar aquí con nosotros. El programa es todo suyo. Muchas gracias, es un placer realmente estar aquí con nosotros, con ustedes, para revisar un poquito, hablar un poquito del linfoma. Entonces, sí, como dijo, soy un hematólogo oncólogo y foco solamente el tratamiento y también en research, en la investigación del tratamiento de linfomas. Entonces, espero poder ayudarles un poquito con una revisión general del linfoma y me puede interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas o entonces al final paramos un poquito y revisamos sus preguntas. Déjame compartir mi pantalla y para garantizar que pueden ver. ¿Ustedes pueden ver ahora? Natalie, ¿estamos bien? Sí, lo puedo ver. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces empezamos. Y para empezar, ese es un overview, lo que hablaremos un poquito hoy en esta tarde, qué es un linfoma, cuán frecuente es el linfoma, y quién padece de linfoma y cómo es la manera general que tratamos, que empezamos el tratamiento, la revisión, la evaluación del paciente con linfoma. Y también hablar un poquito de los tratamientos disponibles que varían muchísimo para los tipos distintos de linfoma. Hablar algo muy importante que es el impacto emocional, el impacto social de la enfermedad, principalmente, pero los diferentes tipos de enfermedad, diferentes tipos de personas que pueden estar afectadas, y después concluir un poquito con una revisión más general. Entonces, empezamos con qué es linfoma. En realidad, es importante, antes de hablar de qué es linfoma, qué es el sistema linfático, porque al final
Linfoma es un cáncer del sistema linfático. Eso que se llama el tejido linfoide. Entonces, por eso se llama linfoma. Es un cáncer del sistema inmune, de nuestra defensa. Entonces, si usted tiene una infección en la mola, muchas veces va a tener ganglios que están aumentados en el cuello. Y eso es porque hay todos los linfocitos, que son las células del sistema linfático que hacen parte de la defensa, van a esta región para atacar esta bacteria o manejar esta inflamación, este proceso inflamatorio. Entonces, realmente es nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Y tenemos los ganglios, que son los nódulos, por eso decimos que hay ganglios, que hay linfomas que son nodal, porque son de los ganglios. Pero también tenemos este sistema linfático, esa defensa en todos los tejidos del cuerpo. Entonces tenemos también linfomas que pueden presentarse fuera de los ganglios, extranodal. Y eso puede estar presente en la piel, en los órganos. Entonces, linfoma del cerebro, linfoma de la piel, linfoma del ojo, linfoma de pulmón, linfoma de estómago. Entonces, realmente el sistema linfático está presente en todo el cuerpo y el linfoma es realmente el cáncer de estas células. Entonces, es, am, puede ser un linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. Entonces, esos son los dos grupos más distintos. Uno no es mejor que el otro, son distintos, son realmente diferentes maneras como uno puede tener cáncer de estas células del sistema linfático. Tenemos también aquí una categoría de la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. En realidad, la leucemia es un misnombre. En realidad, esto es un linfoma y es un tipo de linfoma no Hodgkin. Entonces, en realidad, lo que pasa es que hay una proporción grande de pacientes que tienen leucemias crónicas muchas veces tienen la idea de que tienen una leucemia, pero en realidad esto es un linfoma. Entonces, los dos principales tipos son linfomas de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Y de los linfomas no Hodgkin tenemos linfomas principalmente de las células T y de las células B, porque tenemos linfocitos T y linfocitos B. De los linfocitos B tenemos linfomas de alto grado y linfomas de bajo grado. Linfomas de bajo grado son linfomas que presentan despacio. Muchas veces se le encuentra de súbito cuando está haciendo una evaluación para una otra cosa. Linfomas de alto grado son enfermedades que parecen que vienen muy rápido. Entonces, en general, son los síntomas del propio linfoma que van a traer a la atención médica y con eso la evaluación, el diagnóstico. Linfomas de bajo grado son una enfermedad crónica. Muchas veces ni mismo las tratamos, vamos a hablar un poquito más de tratamiento después, pero son realmente una enfermedad crónica que tenemos excelentes tratamientos, controlamos muy bien, pero no esperamos realmente curar. Los linfomas de alto grado, al contrario, son una enfermedad que generalmente presenta de una manera agresiva, muy aguda y que tratamos con intención de curar, porque si no curamos puede realmente traer la mortalidad. Entonces, son dos tipos distintos de la misma enfermedad con un approach, una manera de tratar completamente distinta. Los, el CLL, la leucemia linfocítica crónica o SLL, que es el linfoma linfocítico de células pequeñas, son un tipo de linfoma de células B de bajo grado. Y lo que pasa es con la leucemia, hay más células en la circulación do que nódulos, do que ganglios, do que nodes mientras el linfoma linfocítico de células pequeñas tiene más los nodes, los ganglios y un poquito de célula de circulación. Una es la forma más líquida, la otra la forma más sólida, pero son los dos la misma presentación, la misma biología al final y son un tipo de linfoma no Hodgkin de células B de bajo grado. ¿Cuál frecuente es el linfoma? El linfoma realmente son más de 100.000 casos al año en Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, lo que pasa es que en el linfoma de no Hodgkin son aproximadamente unos 10%, de linfoma de Hodgkin, perdón, son 10% de los casos al total, mientras casi todos, 90% de los casos, son no Hodgkin. Pero
Esas son enfermedades que tratamos extremadamente bien y muchos de los pacientes, y hoy día casi todos los pacientes tienen excelente respuesta a tratamiento, excelentes opciones de tratamiento, pero sí, tenemos una estimación de muertes al año de aproximadamente 20.000 muertes, pero recuérdese, cada año son 100.000 casos más que tienen diagnóstico. Una persona puede vivir con 10 años con el linfoma y morir 10 años después y va a estar contado acá en estos 20.000 casos de muerte anual. Una pequeña parte de esas muertes son por linfoma de Hodgkin. Hoy día curamos, realmente controlamos la gran mayoría de los linfomas de Hodgkin y una proporción más pequeña de esa también son de pacientes con leucemias crónicas, con la leucemia linfocítica crónica, CLL o SLL. Pero es la misma cosa, muchos de esos pacientes son pacientes que vivieron por años con la enfermedad y acaban muriendo con la enfermedad y no necesariamente de la enfermedad, que es lo que pasa mucho con los linfomas de bajo grado. Al fin, esos son datos de pacientes que evaluamos de pacientes que tuvieron diagnóstico en los años 2000 a 2010 hasta mismo. Hay una revolución de tratamiento de linfoma en los últimos años. Entonces, hoy día la proporción de pacientes que realmente tienen respuestas muy malas al tratamiento, que tienen enfermedad no bien controlada y que tienen problemas que eventualmente vienen a morir de linfoma es cada vez más raro. ¿Quién padece de linfoma? Y es una enfermedad del sistema inmune y el sistema inmune con el tiempo, con la edad, el sistema inmune empieza a tener más y más problemas. Entonces, en general, esto es una enfermedad que se vemos con más frecuencia en los pacientes de más edad. Pero hay subtipos más específicos de linfomas que son característicos de personas más jóvenes. Linfoma Hodgkin, por ejemplo, tiene una presentación que llamamos de bimodal. Es muy frecuente en los pacientes con 20 y 30 años, se ponen bien raro con 40, 50 y vuelve a regresar con 60, 70, 80. Pero hay linfomas que son más frecuentes en personas más jóvenes, pero en general uno va a ver que la incidencia, la frecuencia del linfoma aumenta con la edad. Por ser un cáncer del sistema inmune, un cáncer del sistema linfático, uno va a tener linfomas muchas veces relacionados con enfermedades del sistema inmune, como por ejemplo SIDA, entonces infecciones que afectan el sistema inmune, como Epstein-Barr, SIDA, o entonces por ejemplo hasta mismo hepatitis, también puede estar relacionados con el desarrollo del linfoma o enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide. Entonces, esta constante activación del sistema inmune por la inflamación puede llevar el desarrollo de células cancerosas que son realmente por este impacto constante, por este estímulo constante del sistema inmune. La misma cosa que pasa, por ejemplo, con el linfoma del estómago, que es muy típico, muy característico de estar relacionado con Nash pylori. Ese tipo de linfoma está relacionado realmente con el efecto, con la inflamación, con el efecto de la bacteria en el estómago que lleva a la gastritis y la reacción inflamatoria, reacción inmune alrededor de esta bacteria y con esto el linfoma del estómago. Y, y muchas veces es parte de la evaluación entender si hay alguno de esos virus, porque si hay, tratar el virus, controlar el virus es muy importante parte del tratamiento porque sabemos que el virus como que estimula el desarrollo de las células cancerosas. Entonces, si controlamos el virus, controlamos este estímulo. Entonces, hay diferentes maneras que el linfoma puede pasar. Muchas veces no tenemos ninguna explicación muy clara, pero sabemos que son un poco más frecuentes con la propiedad, con la senilidad del sistema inmune, con procesos que activan mucho el sistema inmune, con infecciones principalmente por virus o inflamación o enfermedad autoinmune y algún proceso también de bacterias y
exposición a otras cosas que puedan causar daño al DNA, como por ejemplo radiación. En Hiroshima, por ejemplo, o en Chernobyl, donde tuvieron esos accidentes nucleares, hay una proporción importante de linfoma por este efecto del nuclear en el sistema inmune. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos un paciente con linfoma? La primera cosa que es fundamental es tener con muy clara, mucha precisión el tipo de linfoma, porque esto va a variar tremendo la manera como evaluamos la enfermedad y no solamente el tratamiento, pero hasta mismo la indicación de tratamiento. Como hablamos, hay linfomas que solamente observamos mientras hay otros linfomas que siempre tratamos. Entonces, tener un diagnóstico muy preciso, muy exacto del subtipo de linfoma es muy importante, porque eso va a determinar todas las otras partes. Entonces, tener el diagnóstico, al momento que tenemos el diagnóstico, entender la estadificación, saber en qué etapa está la enfermedad, por más que el linfoma sea un poquito distinto, la etapa es muy importante, pero al final el subtipo de linfoma es casi que más importante. Hay linfomas que tienen una etapa uno que está limitada a un sitio, pero que va a recibir tratamiento muy intensivo comparado con linfomas con etapa 4 pero de bajo grado, que no tiene síntomas, que no vamos a hacer nada. Entonces, en la etapa, la estadificación nos va a entender en dónde está el linfoma, qué hacer, va a tener alguna relación con la manera como vamos a tratar, pero no es tan simple. Realmente el linfoma, eh, perdón, en general es una enfermedad del sistema inmune, es una enfermedad del cuerpo, con mucha frecuencia es sistémico. Entonces la etapa 4 con linfomas es casi que esperado en gran parte de los linfomas, pero sí queremos entender para entender mejor dónde estamos, qué tenemos que hacer. Y ahí sí, el pronóstico viene de la combinación del subtipo de linfoma y también la etapa y la expectativa del subtipo, el tipo de tratamiento que esperar. Los linfomas de bajo grado son súper tratables, tenemos altísimas tasas de respuesta, pero no se espera curar nadie. Entonces, pero hablamos con los pacientes que eso es igual que una diabetes. Uno no cura diabetes, uno controla diabetes, uno no cura presión alta, uno controla presión alta. Y es lo mismo con casi todas las enfermedades que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, realmente es sí tener entender el pronóstico es importante, pero una cosa que cambiamos un poco es la cuestión de que curar, claro, es importante, pero muchas veces no es la clave más importante del planeo del tratamiento. Entonces, para entender el tipo de linfoma es muy importante tener una muestra muy excelente de la enfermedad. Entonces, muchas veces un aspirado con aguja fina no es suficiente, porque con aspirado solamente sacar una muestra de las células con una aguja sí va a enseñar algunas células que se parecen a células clones, pero el linfoma es un diagnóstico muy complejo. Y no solamente tenemos que encontrar la célula que es la célula clon, la célula de cáncer, pero entender la relación de las células con la vecindad, porque no es igual que un cáncer del seno, por ejemplo, que uno encuentra una célula de cáncer de seno y una punción de aguja fina de un ganglio de la axila y sabemos que tiene cáncer de seno. Solamente tener la célula clon no es suficiente porque células clones pueden estar presentes en procesos benignos, procesos reactivos. Entonces necesitamos realmente de más tejido, un tejido más complejo para potencialmente tener un mejor entendimiento no solamente de la célula, pero de toda la vecindad. Entonces hacemos una aguja gruesa que trae una muestra más grande, pero preferiblemente una biopsia que decimos incisional o excisional, una muestra grande, un pedazo de tumor o un ganglio completo. Y con esto el patólogo va a tener más tejido para hacer toda la evaluación. Y hoy día también necesitamos de eso para hacer la evaluación molecular, la evaluación genética, que es crítica para entender lo que esperar del pronóstico del linfoma. Entonces, del momento que tenemos el diagnóstico, ahí el próximo paso es
potencialmente otras pruebas relevantes, como por ejemplo una biopsia de la médula ósea. Cada vez más hacemos menos biopsia de la médula porque realmente tenemos maneras de entender muy bien la enfermedad o con procesos radiológicos, con imágenes, o solamente suficiente con los exámenes, con los exámenes con análisis que hacemos del propio sangre. Entonces, cada vez más hacemos menos biopsia de la médula, pero todavía es algo que es muy importante muchas veces en la evaluación del linfoma. La misma cosa con punción lumbar. Hay algunos linfomas que tienen una proporción más grande, una posibilidad más grande de llegar al sistema nervioso central, al cerebro, al líquido cefalorraquídeo, o en pacientes que tienen sospecha de envolvimiento neurológico por algún déficit neurológico. Entonces, en estos casos, uno puede hacer una punción lumbar para entender si hay presencia de células de linfoma en el líquido cefalorraquídeo. Las terapias para linfoma pueden afectar la fertilidad, entonces muchas veces vamos a hacer preservación de la fertilidad antes de empezar el tratamiento y por potencial efectos secundarios de la enfermedad, del tratamiento, perdón, muchas veces tenemos que chequear la función de algunos órganos como el corazón, riñón, hígado o entender los conteos, porque realmente el proceso del tratamiento puede afectar la función de esos órganos y es importante entender dónde estamos antes de empezar el tratamiento para saber si tenemos que hacer ajuste de dosis o cambiar la medicina. Entonces, pero en general, de este proceso, la parte más importante es el diagnóstico, tener una muestra buena y que le pueda traer un diagnóstico con mucha precisión. Entonces, muchas veces los pacientes se ponen un poquito frustrados, que eso toma un tiempo, porque uno tiene que hacer la biopsia, revisar, a veces hacer más stain, hacer pruebas moleculares. Pero lo que digo que esto es parte del tratamiento, porque linfomas van a ser muy responsivos al tratamiento. Pero saber lo que es antes de empezar, antes de la exposición a la primera gotita de quimioterapia o la primera gotita de terapia, porque cada vez más usamos menos quimioterapia, es fundamental también. Entonces, yo siempre hablo con los pacientes que la parte más importante de todo el proceso del linfoma es el diagnóstico. Ahí, el momento que hacemos todas estas evaluaciones, tenemos la opción, la posibilidad de entender la estadificación. Y la estadificación dividimos en dos partes más grandes, que es el estadio limitado, que es el stage 1 o 2, que son enfermedad solamente arriba o abajo del diafragma. Entonces aquí vemos en el stage 1, en etapa 1, que hay solamente un sitio con ganglios. En etapa 2 tenemos más de un sitio con ganglios, pero solamente en la parte superior o no, solamente una parte del cuerpo dividida por el diafragma. En la etapa 3 tenemos enfermedad en los dos lados del diafragma y potencialmente en la etapa 4 tenemos enfermedad de los dos lados del diafragma y potencialmente también el envolvimiento de órganos que no son ganglios. Entonces, afectan a los sitios extranodal, como hablamos al principio. Pero muchos de los tratamientos hoy día van a dividir enfermedad en estadificación limitada, etapa 1-2, o estadificación avanzada, que es la etapa 3 y 4. Y otra cosa muy importante que es, como hablamos, no es solamente la etapa que importa. Hay muchos linfomas que tienen etapa 4 y que tienen casi el mismo tratamiento, la misma expectativa que los linfomas de etapa 1 o 2. Entonces, es parte de la evaluación, va a ayudar a definir tratamiento, pero no es solamente la etapa que va a definir el pronóstico. Otro factor muy importante que también tiene un impacto importante en pronóstico son los síntomas B. La manera que uno puede pensar en síntomas B es como o sea, si hay un horno que está súper activo, que se está calentando y empieza a calentar y empieza a sudar. Entonces los síntomas B están relacionados con la actividad metabólica del cuerpo. Entonces cuando hay una actividad metabólica alta, hay realmente un proceso, el linfoma está súper activo. Hay realmente fiebre por esta actividad metabólica. Uno puede tener sudores y por la actividad metabólica tan alta tener bajo de peso.
sabemos que pacientes que tienen estos síntomas relacionados con la actividad metabólica alta tienen un linfoma más activo, no necesariamente más agresivo, pero más activo. Entonces, es un tipo de linfoma que casi siempre, o si no siempre, tenemos que tratar. Pero los síntomas B son una manera de entender la actividad del propio linfoma. Otra parte de la estadificación que hoy día no tienen tanta importancia como antes, pero todavía sí tienen, la cuestión del movimiento extranodal, si hay masas muy grandes, con más de 10 centímetros de tamaño, o si hay movimiento o no del vaso, pero al final lo que definimos hoy día con las maneras como tratamos, esos tienen un valor un poquito más pequeño. Quizá la parte extranodal es muy importante todavía. El tamaño también, es claro, es muy importante, pero el movimiento del vaso hoy día ya no es tan importante como antes. Entonces, son las frecuencias de los linfomas en Estados Unidos. Y como vemos que aquí, de los linfomas más frecuente que tenemos es el linfoma difuso de células B, de células grandes, es un linfoma de alto grado, pero muy cerca del 29%, con 25% son las leucemias crónicas, la leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico de células pequeñas. Esos son los linfomas B. Entonces, de lo más frecuente del linfoma B, el linfoma de alto grado, que es el linfoma difuso de células B grandes. El segundo más frecuente es un linfoma de bajo grado, que es la leucemia linfocítica crónica o el linfoma linfocítico de células pequeñas. Y después viene el linfoma folicular con 14% y una serie de linfomas que son menos frecuentes con menos de 10%, como por ejemplo los linfomas de la zona marginal, los linfomas otro linfoma que también tiene el nombre de leucemia, que es el linfoma de células pilosas, o entonces el linfoma de muy alto grado, que se llama el linfoma de Burkitt. Entonces, lo más frecuente de alto grado, el linfoma de células B grandes, el más frecuente de bajo grado, la leucemia crónica, la otra de bajo grado muy frecuente, el folicular, y todos otros con menos de 10%, y cada uno de ellos con un tratamiento bien específico. Entonces, por eso la importancia de determinar muy bien cuál es el tipo de linfoma. Si hablamos de los linfomas T, que son los otros tipos de linfoma que son menos frecuentes, y vemos esos todos son linfomas no Hodgkin. Entonces los linfomas no Hodgkin de células B son aproximadamente 70 o 80% de todos los linfomas no Hodgkin. Los otros 20-30% son linfomas no Hodgkin de células T. Y estos son de varios tipos distintos, son más raros, tienen características súper específicas y de estos hay algunos que son un poco más frecuentes y lo más frecuente es la síndrome de Sézary, que es una enfermedad principalmente relacionada a un linfoma cutáneo que se llama micosis fungoides. Después tenemos una clase de linfomas de células T que no es ese especificado, que llamamos linfoma periférico de células T no especificado. Después una serie de linfomas de células T especificados, que son varios tipos distintos que están relacionados con un cáncer de las células T. Pero esos son más raros y el diagnóstico es más complicado porque ni todos los patólogos están acostumbrados a ver esos tipos de linfomas y la importancia de tener un hematopatólogo experto en linfomas para evaluar esas biopsias porque realmente el subtipo es muy importante y entenderlos con precisión es fundamental para la manera como va a tratar. Entonces, solo para que tengan una idea de la variedad de linfomas que tenemos de células B, la variedad casi más grande que tenemos de células T realmente, pero la importancia de entender que no solamente es el diagnóstico del linfoma, pero el subtipo. Si vamos a hablar un poquito del tratamiento, entonces como hablamos antes, el tipo de tratamiento va a estar directamente relacionado al subtipo de linfoma. Entonces vemos por ejemplo el linfoma no Hodgkin, de linfocitos B, que son los más frecuentes. Como hablamos, hay los de bajo grado, los de alto grado, que también se llaman agresivos, o de altísimo grado o extremadamente agresivo, que es el linfoma de Burkitt. Entonces, cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, de linfocitos B, los linfomas de bajo grado son esta enfermedad crónica que hablamos.
Sí, tenemos tratamientos muy efectivos, pero sabemos que el tratamiento, el momento en que no hay síntomas, no hay mucho beneficio. Entonces, no tratar intensivamente el paciente con linfoma de bajo grado sin ningún síntoma en casi todas las veces no va a haber un beneficio muy grande. Tenemos indicación para tratamiento en pacientes que no tienen síntomas, pero tienen características, que quiere decir que uno probablemente va a tener síntomas muy pronto. En estos casos, tratamos mismo sin síntomas. Pero en general, para esos linfomas, necesitamos indicación para tratamiento y tratamos con la intención de controlar la enfermedad. Cuanto mejor la respuesta, más tiempo va a ser hasta que la enfermedad tenga problemas no otra vez, pero no tenemos ninguna intención de curar estas enfermedades. Los linfomas de alto grado, el agresivo como el linfoma de células B grandes o el linfoma del manto, o altamente agresivo como el linfoma de Burkitt, siempre tratamos. Hay algunas presentaciones de linfoma de manto que podemos observar, pero en general, los linfomas de alto grado, el linfoma difuso de las B grandes y los linfomas de Burkitt siempre se lo trata, porque si no tratamos, te van a matar. Pero si tratamos, tratamos con la intención de curar y gracias a Dios hoy día curamos prácticamente una gran parte. Y llegan más del 80% hoy día los pacientes con linfomas agresivos que curamos con el tratamiento actual. Los linfomas de linfocitos T muy raramente observamos, casi siempre tratamos o siempre tratamos. Existen algunos subtipos que podemos observar por un tipo, pero en general, para esos subtipos siempre tratamos. Linfoma de Hodgkin también, en general, siempre va a ser tratado. El tratamiento hoy día son muy efectivos. Y hay un subtipo especial del linfoma de Hodgkin que se llama am, predominio linfocítico nodular. Ese es un subtipo que en realidad es más un tipo de linfoma no Hodgkin que un linfoma de Hodgkin, pero es un linfoma que a veces podemos observar o a veces tratamientos más simples como inmunoterapia o radioterapia, pero todavía la clasificación los tiene como linfoma de Hodgkin, pero hay una transición para linfoma no Hodgkin de células B. Pero en general, linfomas de células, casi todos los linfomas que no sean de bajo grado de células B, uno va a tratar la presentación. Los linfomas de bajo grado de células B podemos muchas veces observar solamente. Muy bien. Y aquí revisamos otra vez lo que habíamos hablado, que los linfomas de bajo grado, los indolentes, tienen ese crecimiento bien lento, que son incurables y en realidad son más frecuentes en personas de más edad, de la tercera edad. Los linfomas más agresivos están presentes en todos las diferentes edades, pero uno ve con más frecuencia un poquito en personas más jóvenes esos linfomas de más alto grado. Principalmente el linfoma de Burkitt, que es un linfoma que es más frecuente realmente en los 20 y 30 años de edad, y hasta mismo en niños también. Y como hablamos del comportamiento clínico de los linfomas, entonces hay los linfomas indolentes que tienen esta presentación típica, que no es agresiva, es bien lenta, con pocos síntomas y que podemos solamente observar, que lo vamos a hablar un poquito más de la vigilancia activa. Pero al momento que necesitamos tratar, tenemos muchísimas opciones de tratamientos y realmente muchas opciones que se puede ajustar de acuerdo con realmente con mucho de ver con la intención del paciente, con la situación social, con la situación de vida realmente y hacer un match de lo que necesitamos y lo que el paciente pueda hacer. Es un desafío, claro, el facto de ser algo incurable y la realidad es que uno va a estar expuesto al tratamiento durante varios momentos en la vida, entonces hay largos ciclos de exposición al tratamiento y uno a cierto punto muchas veces se pone cansado del tratamiento constante. Pero es muy interesante que hay pacientes que no necesitan tratamiento, entonces al principio cuando hay el diagnóstico, tengo que realmente convencer al paciente que no necesita tratamiento. Y después seguimos por años y llega un punto en que eventualmente necesitan tratamiento. Ahí la charla cambia. Porque digo a los pacientes, sí, llegó un momento, tenemos que tratar. Ahí el paciente me pregunta, ¿tú crees que realmente tenemos que tratar ahora? Porque me siento bien. Entonces, es interesante también con el tiempo como la persona empieza a entender mejor el linfoma y empieza a tener un nivel de confort un poco más grande con el diagnóstico y el efecto de que realmente va a ser una enfermedad crónica, pero que uno puede seguir su vida muy bien.
Ya los linfomas agresivos, el facto bueno, claro que es curable, entonces se trata, hoy día hay terapias muy efectivas, pero el desafío, claro, es que si no se cura, es una enfermedad que realmente se pone muy complicada y va a necesitar tratamientos más intensivos, más agresivos y tiene un riesgo más grande de realmente de mortalidad. Pero es una enfermedad que hoy día, gracias a Dios, tenemos muchas opciones de tratamiento y podemos curar muchos de esos pacientes. Y en esos casos, nunca la vigilancia activa es apropiada. Existen casos en que uno parece tener un linfoma que no sabemos si es alto o bajo grado, no tiene muchos síntomas. A veces esperamos un poquito y como decimos, let the disease declare itself. Esperar que la enfermedad se presente con un poco más precisión, am, para no hacer exposición a más intensidad que uno necesite y realmente entender mejor la biología. En linfomas, tiempo es nuestro amigo porque nos ayuda a entender la enfermedad mejor. Pero entonces, quote unquote, el atraso de la enfermedad no es un problema muchas veces porque nos ayuda a entender la enfermedad un poco mejor. Pero realmente es muy importante seguir muy cerca y estar preparado para tratar al momento en que realmente tenga un entendimiento muy claro de lo que está pasando. ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles hoy día? Entonces la vigilancia activa, como hablamos, es realmente solamente observar, solamente, y eso se puede hacer principalmente con examen físico, con análisis de sangre, algunas veces con scans, con imágenes, pero principalmente una vigilancia activa clínica con examen físico y laboratorial. La quimioterapia, que son terapias que son, le llamamos también terapias citotóxicas, que son tóxicas a la célula. Son la manera más tradicional de tratamiento de cáncer y que todavía tienen mucho uso en linfoma, pero cada vez más, cada vez menos usamos la quimioterapia porque tenemos las terapias dirigidas que son muy más efectivas y más bien toleradas que la quimioterapia. Entonces, quimioterapia todavía es parte del tratamiento y va a estar, y va a ser tóxica a las células, pero también a los órganos. Entonces, claro, tiene un balance, un cuidado a hacer, pero en algunos linfomas son necesarias para realmente para curar. Las terapias dirigidas empiezan a atacar específicamente algunas características de las células, una receptora o un pathway, un camino de activación con citoquinas, con proteínas que son fundamental, que son importantes para la supervivencia de las células. Entonces, estas tienen la posibilidad de atacar específicamente una parte fundamental de la célula. Entonces, mucha frecuencia son a vía oral, entonces son píldoras, son pastillas. Algunas terapias dirigidas son por la vena, pero también tienen efectos secundarios que son distintos, pero tienen a tener menos efectos secundarios realmente que la propia quimioterapia. Y la terapia dirigida es un poquito distinta de la inmunoterapia. Inmunoterapia realmente es usar el sistema inmune para atacar las células cancerosas. Entonces, hay diferentes maneras, hay anticuerpos, hoy día hay procesos de enseñar las células a atacar el linfoma, como el CAR-T. Entonces, hay diferentes maneras de realmente usar toda la efectividad del sistema inmune para atacar el propio linfoma. Entonces, la terapia dirigida va a un específico parte de la célula. La inmunoterapia usa el sistema inmune para atacar el linfoma. Y esas dos son realmente maneras distintas de atacar el linfoma o el cáncer sin quimioterapia. Aquí otra vez un poquito más de las terapias dirigidas, hablamos un poquito sobre eso. Quiero hablar un poquito sobre trasplante, porque trasplante es algo que por mucho tiempo fue algo muy importante en el tratamiento del linfoma y hoy día con la mejor actividad, con el mejor efecto de las terapias que tenemos, usamos trasplantes cada vez menos en linfoma. Hay dos tipos distintos de trasplante, trasplante autólogo en trasplante halogénico. Trasplante autólogo nada más es que quimioterapia en altas dosis. Entonces, el límite de la dosis de la quimioterapia mucho es la médula. ¿Qué es la dosis que la médula puede recuperarse? Entonces, la quimioterapia afecta la función de la médula,
La médula deja de trabajar por un tiempo y se recupera después. Entonces, la quimioterapia, un límite de dosis es la médula. Y si usamos terapias de más altas dosis, quizás podemos matar células que sobrevivieron a las dosis normal, pero al hacer esto, matamos la médula. Entonces lo que hacemos es sacar las células madres, usar la quimioterapia de altas dosis y poner las células madres otra vez para ayudar a la médula a recuperarse de la quimioterapia. Entonces un trasplante autólogo nada es más que una quimioterapia de altas dosis. Lo que pasa es como le dijo, cada vez más usamos menos quimioterapia. Y si usamos menos quimioterapia, quimioterapia en altas dosis también no va a tener mucho efecto. Entonces, hoy día tenemos una indicación cada vez más pequeña para trasplante autólogo en linfoma. Eso porque las terapias son cada vez más efectivas, pero hay algunas situaciones muy específicas que todavía usamos trasplante autólogo para linfoma. El trasplante alogénico es una terapia inmune. Entonces usa el sistema inmune de una otra persona, de un otro donante, para reemplazar el sistema inmune de la persona con el cáncer. La idea es que el sistema inmune de la persona con cáncer no pudo evitar el cáncer, no pudo luchar contra el cáncer. Entonces traer el sistema inmune de una otra persona va a ayudar a reemplazar ese sistema inmune con defecto y realmente ayudar a atacar el propio linfoma, lo que se llama graft versus lymphoma effect, el efecto del graft, del tejido del donante, atacando directamente el linfoma o el cáncer en el paciente. Lo que pasa es que eso es altamente agresivo porque necesita realmente todo el proceso de traer el sistema inmune de un donante para el paciente, usar inmunosupresión, el riesgo de que las células del sistema inmune del donante puedan atacar las otras células, los otros órganos del paciente, lo que se llama graft versus host disease, la enfermedad del tejido contra el hospedero. Pero lo que pasa es que hoy tenemos otros tratamientos inmunes que son más efectivos, que pueden prácticamente reemplazar el trabajo o la función del trasplante alogénico. Entonces, usamos todavía el trasplante alogénico en algunos casos hoy día, pero cada vez menos también. La radiación es realmente usar el efecto de la radioactividad, del efecto de la radiación, del daño celular para atacar áreas muy específicas de cáncer. Entonces tiene un efecto local muy efectivo. Lo que pasa también es la misma cosa que pasó con trasplante. Las terapias direccionadas son cada vez más efectivas y la razón para usar algo que es más intensivo o más no tan direccionado como radiación hoy día tiene un papel cada vez más pequeño. Usamos todavía muchas veces, pero no es tan frecuente como antes. Y los agentes orales realmente son medicinas que son en pastillas y que son principalmente hay quimioterapias orales también, pero para linfoma principalmente son medicinas que tienen esta función dirigida a una específica parte de la célula. Y que uno debe preguntar al doctor sobre el tratamiento del linfoma. Entonces, realmente es entender. Creo que una que no está aquí, pero que es muy importante que uno haga es, usted tiene 100% de seguridad que esto es el subtipo más específico de linfoma. Tener la biopsia revisada por un patólogo experto en linfoma es muy importante, porque la cantidad de pacientes que realmente cambiamos el subtipo de linfoma cuando vienen y hacemos revisión de la patología no es baja. Y eso muchas veces directamente impacta la manera como tratamos pacientes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuán confortable usted está con mi diagnóstico? ¿Usted cree que revisión o una nueva patología sea importante? Al momento que tenemos diagnóstico, realmente es entender cuáles son las opciones, cuál es el objetivo del tratamiento, si uno espera controlar la enfermedad, espera curar la enfermedad, ¿qué esperamos? Entender si hay un agente oral es importante porque eso va a tener impacto en la manera como recibe tratamiento. Tiene que venir al centro de cáncer todo el tiempo para hacer la infusión o se puede hacerlo a la casa. Sí, es importante. Entender en qué momento uno va a ver si el tratamiento está funcionando o no, cuándo va a reevaluar. Linfomas muchas veces tienen respuestas muy rápidas, entonces uno va a saber
con un tratamiento o dos, porque los ganglios van a bajar, los síntomas van a mejorar. Entonces, los scans son importantes para entender, pero muchas veces la evaluación clínica no nos guía muy bien cómo está el linfoma. Y entender claro del tratamiento, cuáles son los riesgos, los efectos secundarios y cómo va a ser el manejo de esos riesgos es bastante importante para uno planear cómo va a ser el tratamiento todo. Y entender al momento que uno entienda mejor los riesgos, de los efectos secundarios, qué esperar, qué debo hacer, qué yo puedo hacer de mi parte para el tratamiento. Y muchas veces lo que hacer es intentar mantener una vida activa, mantenerse activo, es porque quedarse a la casa acostado mirando la TV no va a ayudar. Mantenerse activo ayuda muchísimo el tratamiento del linfoma, mantenerse bien nutrido, comer bien, mantener buena hidratación, es una parte muy importante del tratamiento, no solamente del linfoma, pero de cáncer en general. Ahora hablamos un poquito de estudios clínicos, pero claro, eso es la única manera que podemos avanzar y mejorar los tratamientos hoy día. Entonces, ensayos clínicos, estudios clínicos realmente son la evaluación del tratamiento de cáncer. Y eso puede ser cómo mejor usar terapias que ya están disponibles, entonces combinarlas de manera distinta o usarlas en un momento distinto de tratamiento, o realmente evaluar nuevos tratamientos que no están disponibles todavía. Entonces, esos son los dos puntos. Es el desenvolvimiento de nuevos tratamientos o realmente un mejor uso, una mejor aplicación de las terapias que ya están disponibles. Entonces, ¿cuán seguros son? Son extremadamente seguros. Está muy claro que la manera más segura de recibir tratamiento para cáncer hoy día es bajo un estudio clínico, porque hay un equipo enorme de personas que están evaluando todo. Todo, cada parte, cada paso del tratamiento es muy cuidadosamente determinado para que realmente uno pueda entender muy bien lo que está pasando, porque uno está evaluando el tratamiento nuevo. Entonces, hay un comité para revisar tratamientos, para revisar los efectos secundarios. Hay muy clara determinación de lo que hacer cuando hay problemas. Entonces, no solamente es extremadamente seguro, es probablemente más seguro lo que recibir un tratamiento convencional. Y no solamente esto, pero uno está ayudando a avanzar la ciencia. Entonces, todos los ensayos clínicos llegan al punto de estar disponible al paciente después de una evaluación muy cuidadosa, con muchos pasos. Entonces, si llega a estar disponible en la clínica para pacientes, es porque realmente ya llegó por un proceso de evaluación y que hay una buena posibilidad que ese ensayo pueda mejorar el tratamiento para el futuro. Y al fin, muchas veces, claro, hay ensayos que no son positivos, pero lo que pasa es que muchas veces no son mejor que el estándar actual, lo que es normal actual. Es raro que en un ensayo uno realmente tenga algo que sea más tóxico, que sea menos efectivo que lo que es el estándar. Y en los ensayos, en los estudios tienen comités que están evaluando esto con mucha precisión y si empezamos a ver que eso puede ser más tóxico de lo que esperamos y realmente no tener beneficio, se lo para el ensayo antes mismo de terminar. Entonces, ensayos clínicos sí son muy seguros. Y para evaluar esto bien, para entender esto muy bien, hay procesos de consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es el proceso en que el investigador, el doctor, el doctor que está parte del ensayo clínico, va a sentar con el paciente y revisar cuál es el objetivo del ensayo, qué es el estándar actual, qué estamos intentando hacer, qué sabemos hasta ahora, qué son los efectos secundarios. Es el mismo proceso que hacemos con cualquier paciente que va a recibir terapia para cáncer, pero con un poco más cuidado porque hay partes que no están muy claras y realmente hay partes que intentamos entender mejor y la manera para hacerlo es bajo un ensayo. Y es importante entender que ensayos tienen diferentes patrocinadores. Entonces hay patrocinio que vienen directamente del gobierno, como NIH, the National Institute of Health, o the National Cancer Institute. Entonces son ensayos en que un investigador va a hablar con el gobierno y muchas veces parte de los grupos cooperativos y van a hacer ensayos que realmente son ensayos muy grandes que están en el país todo, muchas veces son multinacional, pero son fondos directamente del gobierno.
tratamos muy cerca con empresas farmacéuticas, como dijo Natalie al principio. Esas empresas trabajan muy cerca con nosotros y nos permiten usar esas, no solamente las medicinas que ya están disponibles, pero también participar y colaborar en el desarrollo del desenvolvimiento de nuevas medicinas. Pero claro, en este proceso las empresas farmacéuticas están patrocinando el ensayo clínico. Y y hay también lo que llamamos IIT, Investigator Initiated Trial. Son ensayos más pequeños, muchas veces es solamente una institución en que hay una pregunta que el primer paso es intentar entender la pregunta en un proceso más pequeño, con un pequeño grupo de pacientes solamente en una institución. Si realmente se ve una característica, un señal muy bueno de que pueda tener algo, ahí sí expandir esto para un ensayo más grande. Y algunos conceptos erróneos muy comunes en ensayos clínicos son que es solamente para personas que no tienen opciones. Y no es verdad, porque tenemos ensayos clínicos en primera línea. Intentamos mejorar el tratamiento de las personas que están empezando en la primera línea de tratamiento para linfoma o para cualquier cáncer. Entonces, hay ensayos clínicos en todas las líneas de tratamiento. Sí, hay ensayos para las personas que no tienen opciones, que son realmente con las medicinas nuevas. Pero como dijo, muchas veces usamos las mismas medicinas que están disponibles más temprano, medicinas que fueron muy efectivas en la enfermedad que regresa y que se puede tener todavía más efectividad si usamos en la primera línea. Entonces, no necesariamente es algo solamente para personas que no tienen opción. Una otra es que un temor es que uno va a recibir placebo. Sí hay estudios que son controlados con placebo, pero en cáncer, en linfoma, casi todas las veces va a haber un tratamiento en los dos grupos del ensayo. Y si no hay, está muy claro. Existe una razón que necesitamos muy claro si hay beneficio de tratar. Entonces, no hacer nada, versus quizás hacer algo que no es muy intensivo, puede tener algún beneficio. Pero eso va a estar en la parte del consentimiento. El investigador, el doctor, te va a explanar eso con mucho cuidado. Que va a costar mucho dinero. También no es una verdad, porque lo que pasa es que hoy día la manera, la estructura básica de un ensayo clínico es todo lo que es standard of care, lo que uno recibiría si fuera fuera de un ensayo, se cubre con el seguro de la misma manera. El ensayo va a cubrir la parte que es investigativa, entonces las nuevas medicinas o nuevos exámenes, nuevos análisis clínicas que uno tenga que hacer, eso sí, es que la parte que es investigacional cubre el ensayo. Y otra que importante, si uno tiene que dejar completamente a su médico y empezar con un centro nuevo de tratamiento. Sí, hay algunos ensayos que son limitados solamente a un centro, entonces uno muchas veces tiene que venir al centro para hacerlo, pero eso, al momento que termine el ensayo, el paciente regresa al médico primario, entonces hay una colaboración constante en los centros de investigación y las clínicas de la comunidad. Y algo que no podemos dejar de hablar es la sobrevivencia. Hoy, con tratamientos cada vez más efectivos, tenemos casi todos los pacientes sobreviviendo el linfoma y siguiendo en su vida. Entonces, seguir es realmente un desafío. Ahora, el próximo paso, traer paciente de regreso a su vida normal, seguir su trabajo, seguir con su vida, seguir con su familia y intentar minimizar los efectos de la terapia que puede tener impacto en largo tiempo. Claro, el tiempo que uno está sin tratar muchas veces no puede trabajar de la misma manera, hay un proceso económico, entonces cómo regresar al trabajo, cómo mantener uno realmente sobrevivir durante el tratamiento. Entonces, cada vez más tenemos un foco muy importante en esto porque realmente sabemos que lo que está pasando es temporario. Controlamos el linfoma y uno sigue a su vida normal. Entonces, tener eso desde el primer día, del día del diagnóstico, pensar en la sobrevivencia es muy, muy, muy importante. Entonces, en conclusión, creo que lo más importante es entender el subtipo de linfoma, porque con esto uno va a saber exactamente qué es necesario hacer, si es necesario tratamiento, si no es necesario tratamiento, si es necesario tratamiento, cuál es el tipo de tratamiento que mejor va a trabajar, cuáles son las opciones. Entonces, saber el subtipo es muy importante y para eso una buena biopsia es fundamental. Saber la identificación, el pronóstico van a ayudar en este planeo y realmente es
Recordar que el Lymphoma Research Foundation, el LRF, tiene mucha de esa información que pueda ayudar a usted a entender mejor el subtipo de linfoma y mejor hacer con que usted trabaje con su doctor para definir su tratamiento. Y nos quedamos acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alencar. Aquí tengo algunas preguntas para hacerles rapidito antes de terminar. Primero, ¿qué pruebas se utilizan para monitorear la respuesta al tratamiento? Eso va a variar sobre el subtipo de linfoma, pero lo que usamos con más frecuencia en linfomas para evaluar la respuesta es el PET scan. Entonces, la respuesta de casi todos los linfomas hoy día está basado más en la actividad metabólica con el PET scan do que realmente el cambio de tamaño de la masa. Entonces, lo más frecuente es el PET scan. Pero no solamente PET scan. Para algunos linfomas uno puede usar CT scan o CAT scan para esto. Algunos solamente análisis clínicas. Empezamos a tener mejor entendimiento ahora de análisis como por ejemplo MRD, Minimal Residual Disease, que son testes extremadamente sensibles que detectan pequeñas cantidades de las células, pero en general la manera más frecuente a evaluar la respuesta del linfoma es con un PET scan. Gracias. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál es la opinión más reciente sobre el mantenimiento con rituximab para el linfoma folicular? ¿Es beneficioso a largo plazo? ¿Es el beneficio a largo plazo vale la pena frente al posible deterioro del sistema inmunológico? Eso es una pregunta muy importante hoy día, principalmente que vino todavía más al momento del COVID, en que veíamos realmente que pacientes que estaban bajo mantenimiento tenían un sistema inmune más bajo, más riesgo de infecciones. Entonces, el mantenimiento sí tiene un beneficio muy claro en el control de largo tiempo de la enfermedad, pero sin un beneficio de supervivencia. Entonces, hay beneficios muy importantes del mantenimiento, pero hay daños. Y entonces, al final, como cualquier otro tratamiento que usted va a hablar con su doctor, es entender qué es mejor en su situación, cuáles son los riesgos, cuál es la función de los otros órganos. Entonces, no es tan claro. Lo que sabemos es que hay sí dados muy claros del beneficio del mantenimiento, pero al contrario, es mantenimiento en casi todos los casos son linfomas de bajo grado que son una enfermedad crónica. Entonces, al final la sobrevivencia va a ser igual. Es como la manera como llega a este punto. Entonces, es muy específico para cada paciente. Gracias. Y esto lo acabo de mencionar, pero ¿qué es exactamente la enfermedad mínima residual o el MRD? Y más aún, la están utilizando para pruebas en linfoma de células B en casos de recaída. Entonces, MRD o enfermedad residual mínima o enfermedad residual detectable son testes muy sensibles en que uno puede detectar pequeñas partículas de la enfermedad, sea solamente una célula o un pedacito del DNA de la célula o una mutación genética que es característica del linfoma. Entonces, son testes que son súper sensibles que nos permite entender al nivel microscópico si hay enfermedad detectable o no. Y hoy día tenemos esto disponible en muchos linfomas de células B, entonces tenemos disponible para el linfoma, para las leucemias crónicas, para la leucemia linfocítica crónica, para el linfoma de manto, tenemos alguna evaluación también para el linfoma de células B difusas grandes, entonces tenemos eso disponible, pero todavía es investigacional la mejor manera de usar esto. Entonces, prácticamente no tenemos ningún standard of care, ningún standard para usar MRD hoy día en la clínica fuera de un ensayo clínico. Entonces, el conocimiento, lo que entendemos de MRD está aumentando muy rápido. Es muy claro que está presente y que va a afectar la manera como tratamos linfoma en el futuro muy próximo, pero hoy, octubre 15 usamos MRD de una manera muy más investigacional que realmente como parte del estándar de tratamiento. Ok, gracias por esa respuesta.
La siguiente pregunta que tengo es, ¿puede el linfoma folicular convertirse en una forma más agresiva de linfoma? Sí, hay transformación de linfomas. Los linfomas pueden transformar de un linfoma de bajo grado para alto grado. Uno puede hasta mismo transformar de la leucemia crónica para un linfoma de alto grado, que es una transformación muy clásica, se llama Richter Transformation. Hay transformaciones de linfomas muy raros, se pasa, pero hasta mismo linfomas T con linfomas B, era lo opuesto. Entonces, sí, transformación son posibles. Entonces, la importancia de en cada punto en que uno va a necesitar tratamiento, repetir la biopsia para garantizar que es el mismo subtipo de linfoma, que no hay una transformación. Pero sí, transformaciones son posibles. Ok, tengo una última pregunta y es, ¿qué pregunta se debería hacer un paciente que tiene recaída a su oncólogo? Es, primero, entender si es el mismo linfoma, si hay transformación, creo que es algo muy importante. Y entender muy bien lo que es, si hay indicación para tratamiento, porque muchas veces linfomas de bajo grado pueden regresar y uno no tiene indicación para tratamiento. Y entonces, saber si hay indicación para tratamiento o no, y realmente saber en este punto cuáles son las opciones y qué cada una de las opciones me puede traer de beneficio. Mm. Disculpe, doctora Alencar, tengo una pregunta más. Tengo linfomas de células B grandes y estoy programado para recibir R-CHOP. ¿Existen inmunoterapias que pueda recibir en su lugar? Eso es muy complicado de responder claramente porque hay varios subtipos distintos de formas de células B grandes. R-CHOP es uno de las combinaciones que usamos para tratamiento de linfomas de células B grandes. Inmunoterapias no hay mucho en esa situación, entonces las inmunoterapias no tienen mucha efectividad en este punto. Si es R-CHOP, creo que es la primera línea de tratamiento. Hay algunas medicinas más nuevas como polatuzumab, por ejemplo, que empezamos a usar hoy día en tratamiento en primera línea. Entonces, es difícil decir exactamente en su caso, pero lo que puedo decir es que para el linfoma difuso a los B grandes, R-CHOP es una de las opciones clásicas que usamos para tratamiento en la primera línea. Inmunoterapia como nivolumab, pembrolizumab, que son las inmunoterapias clásicas, no tienen beneficio. Una otra manera de terapia inmune, que son los biespecíficos, en que son anticuerpos con dos brazos, que uno trae el sistema inmune a atacar el linfoma. Tenemos ensayos clínicos hoy día que están evaluando el uso del biespecíficos en la primera línea, pero eso es investigacional, no es algo que tenemos disponible en Standard of Care. Bueno, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. En algunos días van a recibir un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pedimos que por favor completen esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, por favor contacten nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976 y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, doctor Alan Carr, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, tengo un buen día. Bye bye. Bye bye.